Queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente en esta serie de capacitaciones que vamos a desarrollar con el fin de poder ayudar a fortalecer el plan de visitación de cada uno de nuestros hermanos ancianos. En esta serie de 6 temas vamos a hablar la importancia bíblica de la visitación y cuáles son los beneficios para nuestra iglesia, cómo un anciano puede hacer su plan personal de visitación, cómo también puede incentivar para que la iglesia pueda visitar y transformarse en una iglesia que viva en comunidad por medio del cuidado los unos con los otros. Vamos también a ver algunas habilidades importantísimas en la visitación, algunos principios básicos para una visitación efectiva, espiritual y edificante. También vamos a trabajar algunos casos difíciles como por ejemplo, cuando una persona está cerca de la muerte, visitación a enfermos, visitaciones delicadas, qué hacer, cómo hacer preguntas, pero no ser al mismo tiempo invasivo. Todas esas temáticas vamos a trabajar en estos 6 módulos. Así que vamos a empezar con el primero. Empezamos entonces la visitación como un ministerio bíblico. ¿Cuál es el objetivo de este tema, de este primer módulo? Es poder comprender que la visitación no es secundaria en la iglesia, es reconocer el llamado bíblico a cuidar el rebaño del Señor, que es la iglesia, es poder practicar una mirada pastoral, y cuando hablamos de una mirada pastoral no significa ser pastor, sino que tener ese cuidado pastoral del rebaño que Dios nos ha dado, que es la iglesia, este cuidado pastoral de las personas antes que los programas, y también salir con una tarea concreta, sencilla, de un cuidado espiritual para nuestra iglesia. Entonces, debemos considerar que una iglesia puede tener muchos programas, puede tener música maravillosa y una predicación fantástica, pero si nadie visita, o si algunos hermanos se sienten solos, en realidad todo eso que dijimos al principio puede tener poco efecto. Eh, La visitación entonces lleva el amor de Cristo al mismo hogar de aquella persona que es visitada. Y el Evangelio también se predica escuchando y también orando por esas personas. Y en este primer módulo, una frase clave que vamos a ocupar es que la visitación pastoral es el evangelio caminando hacia la casa de las personas. Y nuevamente vuelvo a insistir, cuando hablamos de una visitación pastoral, no nos referimos a la visitación del pastor de la iglesia, sino de esa visita que el anciano de iglesia, que un hermano en Cristo hace a otro hermano con el objetivo de edificarse mutuamente, cuidarse, animarse. Entonces, esa va a ser nuestra idea principal, que la visitación pastoral es el Evangelio caminando hacia la casa de los hermanos. Algunas preguntas que queremos hacer para poder incentivar la meditación. Por ejemplo, ¿cuándo una visita espiritual le hizo usted bien? Otra pregunta, ¿qué siente una persona cuando nadie la llama o aparentemente nadie está preocupada de ella? Otra pregunta, ¿por qué algunos se alejan sin que nadie lo note en la iglesia? Y otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre cuidar y controlar? 4 preguntas importantes que les invito a poder meditar. ¿Cuándo una visita espiritual le hizo bien a usted? Creo que a todos que hemos recibido una visita de alguien nos ha sido tremendamente importante. El solo hecho de que alguien dedica tiempo a escucharnos, a orar por nosotros, es tremendamente edificante. ¿Y qué siente una persona cuando nadie la llama? Se siente sola, no se siente cuidada. ¿Y por qué algunos se alejan sin que nadie lo note? A veces por ese poco cuidado. ¿Y cuál será la diferencia entre el cuidar y controlar? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Vamos a ver algunos ejemplos cotidianos en cuanto a la visitación. Por ejemplo, una hermana fiel en la iglesia deja de asistir varias semanas a la iglesia y algunos pueden pensar, bueno, debe estar ocupada esa hermana, pero después se sabe que ella estaba enferma y que estaba desanimada. Entonces, una visita a tiempo pudo haber sido, pero una medicina espiritual para ella. Un principio. Vamos a trabajar el primer principio. Dios no abandona al ser humano en su caída, sino que Dios busca, llama, restaura, acompaña, no lo deja solo. Entonces el anciano visita porque Dios primero nos visitó a nosotros. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva cayeron, Dios dijo, ¿dónde están ustedes? Él tomó la iniciativa de buscar a nuestros primeros padres. Cada visita debe entonces reflejar el carácter de ese pastor divino, que es Dios, que es Jesucristo. Un texto bíblico que también nos debe inspirar. Dice así la palabra: mirad por vosotros y también por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha dado y ha puesto por obispos. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 28. Cuando hablamos de obispo, estamos hablando de anciano. Entonces, el principio de la visitación, de acercarse a otros, es solamente imitar lo que Jesús hace. El principio 2: Jesús no ministró solamente desde una sinagoga o de las multitudes. No, no, no. Él entró en los hogares, caminó y en lugares con dolor, con dificultad. Él se acercó a los enfermos. Se acercó a familias, a pecadores, a rechazados. Incluso él fue catalogado como amigo de pecadores y comedor y bebedor. Y la visitación entonces sigue este método de cercanía que Jesús hizo. Vamos a colocar algunos ejemplos de lo que Jesús hizo. Jesús estuvo en la casa de Pedro y ahí en ese cuidado familiar y sanidad, él sanó a su suegra. También estuvo en la casa de Saqueo y en ese banquete él fue restaurado en donde decidió dejar la mitad de sus bienes y darlo a los pobres. Otro ejemplo, el caso de Betania con sus amigos Marta, María Magdalena y Lázaro, en donde él encontraba amistad, consuelo y también encontraba ahí esperanza. ¿Y qué me pueden decir junto al camino? ¿A cuántos él pudo atender? Al ciego, al herido, al que necesitaba. Quiero compartir otro texto bíblico que está allí en el libro de Lucas, cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, que expresa este principio que estamos hablando, los ejemplos de la cercanía de Jesús. Principio 3 sobre la visitación. Eh, no solamente el anciano debe coordinar los cultos o debe dirigir, eh, s- sino que debe hacer esta parte tan importante que es la visitación. Porque el conocer, el acompañar, el animar al rebaño es tan importante como dirigir un culto, como coordinar una reunión. Por tanto, cuando uno visita, podemos observar quién está enfermo, quién está ausente, quién está desanimado, y ayuda a que nadie quede invisible en la iglesia. Por tanto, cuando usted coordine un programa, no solamente coordine el programa, no su centro no sea solamente eso, sino quien de su rebaño necesita esa visitación. Y aquí entramos en esta parte que dijimos al principio, cuidar no es controlar. ¿Y cuál está la diferencia? La diferencia está en el sentido, en el espíritu, porque controlar es como vigilar, es como, es como estar muy atento a las personas. En cambio, cuidar es ayudar, controlar es presionar, en cambio, cuidar es acompañar, controlar es juzgar, en cambio, cuidar es restaurar, controlar es invadir, es ser invasivo en las preguntas, pero cuidar es respetar las decisiones de las personas. Otro texto bíblico que puede ayudar en este principio del estilo de liderazgo que podemos tener es cuando dice la palabra que debemos apacentar la grey de Dios que está entre nosotros
y debemos cuidar de ella, no por fuerza, sino en forma voluntaria. Eso está en Primera de Pedro 1, capítulo 2. ¿Qué más podemos decir sobre la visitación? La visitación fortalece la comunión. Aquí vamos a entrar en los primeros frutos que la iglesia tiene cuando hay un anciano que visita. Por ejemplo, ayuda a que los hermanos vuelvan a mirar a Jesús, que tengan más espiritualidad. Abre espacio para la oración, para la Biblia, para la consagración. Permite detectar enfriamiento espiritual a tiempo. No ser reactivo cuando uno nota que ya la iglesia ha entrado en un estado de frialdad. Reaviva la vida devocional de las personas y familias. Quizás alguno de ustedes puede decir, ¿cómo puedo ayudar a mi iglesia que está pasando por un estado de frialdad y tibieza? Bueno, aquí tiene una receta, la visitación. ¿Qué otro fruto nos da la visitación? También fortalece la unidad, porque el miembro de iglesia siente que pertenece a una familia, que no solamente va una vez a la semana a una reunión, sino que es parte de una comunidad. Las heridas también pueden ser escuchadas antes de que crezcan y sean más grandes. La iglesia también deja de ser una sencilla reunión semanal o dos a la semana y, como habíamos dicho, se vuelve una comunidad, en un lugar donde es familia. No es solamente un lugar donde se reúnen. Y el amor fraternal, ese que acoge, se expresa en acciones concretas, y una de las acciones concretas es esta, que es la visitación. ¿Qué otro beneficio tiene la visitación? La visitación también tiene el beneficio y fortalece la misión, porque una persona acompañada se anima a servir. Tú puedes decir, por ejemplo, que los dones que tiene una persona, un hermano de iglesia, se descubren por medio de una conversación cercana, personalizada, en la intimidad del hogar de esa persona. Además que los interesados y los nuevos creyentes reciben apoyo real en sus hogares cuando uno lo visita. Y además que la iglesia se prepara mejor para el evangelismo. ¿Qué mejor que poder hacer un plan de evangelismo considerando las capacidades, los dones y la temperatura espiritual de una iglesia? Y eso se logra por medio de la visitación. Otra cosa que hace la visitación es fortalece la conservación o la permanencia, que es el cuarto fruto, porque muchos se alejan por soledad, por dolor, por desánimo. En cambio, la visita permite llegar antes de que esa ruptura sea mucho mayor, antes que el desánimo sea más grande. La ausencia se transforma en una oportunidad de cuidado. Por tanto, cuando usted vea en su iglesia, o si usted ve en su iglesia que hay mucha soledad, que hay dolor, que hay mucha necesidad, no lo vea como un gran impedimento, sino que véalo como una oportunidad para poder visitar, una oportunidad para poder acercarse a aquellas personas que lo necesitan. También la ausencia, como habíamos dicho, es una oportunidad para cuidar, y recuperar también es parte del discipulado. Algunas preguntas que son necesarias para que ustedes como ancianos o como junta de iglesia necesitamos hacernos. Por ejemplo, ¿quiénes están faltando últimamente en su iglesia? ¿O quiénes están enfermos o viviendo un duelo en su iglesia? ¿O hay algún nuevo bautizado que debe ser acompañado? ¿O qué familias y líderes necesitan ánimo espiritual? Esas preguntas son claves para una junta de iglesia o una junta de ancianos. ¿Qué señales nos indican que nos pide visitación? ¿Qué alertas pastorales debemos tener? Sencillas: una ausencia repetida sin explicación de un hermano de iglesia, un desánimo visible o aislamiento de alguien, una enfermedad, un duelo o una crisis familiar, o los nuevos creyentes que se han bautizado en Semana Santa o en meses anteriores, que no tienen unas amistades espirituales, no tienen un círculo en la iglesia.
son personas que necesitan ser visitadas o líderes que están cansados o sobrecargados, que no pueden decir que no. Ellos son señales para poder visitar. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar de este primer módulo? Los primeros pasos que usted puede hacer. Primero, ore por las familias antes de visitarlas. Segundo, agende por lo menos una visita o una llamada semanal. ¿Será mucho? Creo que no, ¿cierto? Entonces, agendemos por lo menos una llamada o visita presencial a la semana. Tres, escuchemos más de lo que hablemos cuando vayamos a visitar. Leamos una promesa bíblica. No necesitamos hacer un gran tema allí en la visita. Y cerremos con una oración específica y de seguimiento. Cuando hablamos de una oración específica, por el pedido o la necesidad de esa persona, y un seguimiento es que si usted va a visitar al hermano Juan, por ejemplo, esta semana, ¿por qué no hacer en la siguiente semana una llamada telefónica a ese mismo hermano que hizo la visita? Una tarea que que la hemos titulado Tarea de la Semana, que ayuda para que usted pueda consolidar estos temas que hemos hablado. Los puede hacer inmediatamente, los puede hacer en esta semana, eh, pero les dejamos este plan. Primero, anote tres hermanos ausentes en su iglesia. Puede anotar también dos enfermos o adultos mayores. Anote también los nuevos bautizados o los interesados en la Biblia que asisten a la iglesia. Anote una familia que necesita ánimo y escoja de todo esto que usted va a anotar una persona para llamar o visitar. Entonces, si usted se da cuenta, anote tres hermanos que están ausentes, anoten dos enfermos, anoten un nuevo bautizado y una familia. Ahí por lo menos lleva usted 7 personas que podría visitar perfectamente en un mes. ¿Cómo concluimos este primer módulo? La iglesia se vuelve cercana cuando se visita. La visitación muestra que Cristo no se olvida de nadie, que el anciano no solamente mantiene actividades, cuida personas. Una visita sencilla puede prevenir una pérdida espiritual grande que después es muy difícil subsanar. Y lo último, cada hogar visitado puede transformarse también en un altar de adoración del Señor. ¿Y cuál es el llamado final que Dios nos hace? Eh, este llamado que Dios nos hace es salir a buscar con el corazón de Jesús a las personas. Es ver las dificultades de la iglesia como una invitación para visitar. ¿Cómo podríamos hacer esta oración, si usted me permite? Decir así: Señor, ayúdanos a mirar a tu iglesia como un rebaño amado y no solamente como una lista de nombres. Amén. Y Dios le bendiga y le esperamos para el siguiente módulo, donde hablaremos sobre cómo hacer nuestro propio plan de visitación personal. Dios te bendiga.